abierta. ¿Me escuchan ahí? No llegó a completar el inciso 1. No llegué a completar el inciso 1. ¿Dónde quedamos? Cortó para el 1. Bueno, lo que yo les decía del inciso 1 es que básicamente lo que intenta la ley es poder, y eso lo vamos a ver en todos los incisos y se repite, no es que necesiten ustedes saber el mínimo de contenido nacional e independiente. Bueno, lo que les decía es, lo que pretende la ley en realidad en este artículo, en todo el artículo 65, en los 3 incisos, de distinta manera, apoyar la producción local. A mí me anda medio tildado. Sí, está malo hoy la conexión, parece. Les decía que lo que intenta es apoyar y promover la producción tanto de radio como de televisión y de cine que sea local, nacional e independiente. ¿Por qué? Porque de esta manera se logra apuntalar esta idea de poder tener en los medios la multiplicidad de voces y poder satisfacer las necesidades comunicacionales de los distintos sectores, de las distintas provincias, de las distintas ciudades, de los pueblos, de las distintas comunidades, ya sean las originarias, ya sean las comunidades de las colectividades de otros países que habitan el territorio de la nación. Entonces, estableciendo un mix de contenido con producción local, con producción nacional y con producción independiente, que deba ser reproducido por todas las repetidoras, ya sea de radio, ya sea de televisión, lo que se logra es justamente esto, ¿no es cierto? Que podamos acceder a esta multiplicidad de voces y que a su vez puedan prestar el servicio de comunicación estos distintos sectores de la sociedad. De manera que no solamente estemos dependiendo de Buenos Aires y de lo que los multimedios que manejan la comunicación desde allá nos quieran decir. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que ustedes van a ver, voy a tratar de hacerlo con papel porque tengo miedo de seguir tildando mi computadora, por eso es que ustedes ven acá este 70% de contenido, ya en la radiodifusión tienen un contenido general del 70% de producción nacional, el 50% de producción propia, que debe incluir noticieros e informativos locales. En cuanto a la música, el 30% tiene que ser de origen nacional, el 50% producida en forma independiente, con las excepciones que permita, decíamos, ENACOM para las estaciones de radiodifusión dedicadas a colectividades extranjeras o emisoras temáticas. Y después tenemos las emisoras de estados provinciales, Ciudad de Buenos Aires, municipios y universidades nacionales, un contenido general del 60% de producción local y propia, siempre fíjense, un porcentaje de producción local, de producción propia, incluyendo noticieros informativos locales, y contenidos educativos, culturales y de bien público que tienen que ser de un mínimo del 20% del total de la programación. Después sigue esto mismo en el inciso 2, cuando habla de los servicios de radiodifusión por televisión abierta, nuevamente establece mínimos en el contenido general, un 60% de producción nacional, un 30% de producción propia, que incluya informativos locales. En cuanto a la producción local independiente, también un 30% cuando se trata de estaciones localizadas en ciudades con más de 1.500.000 habitantes, 15% de estaciones localizadas en poblaciones de más de 600.000 habitantes y el 10% en otras localizaciones. ¿Sí? Inciso 3. Servicio de televisión por suscripción. Ya hablamos de radio, después hablamos de televisión abierta y ahora ya la televisión por suscripción. Dice, deberá incluir, sin codificar, emisiones y señales de radio. Vayan haciendo enter, chicos, así ustedes pueden ir accediendo. Yo ya no lo puedo mirar en mi computadora porque mi computadora está
tildada hoy y ya no quiero que se vuelva a cortar. Servicios de televisión por suscripción. Deberán incluir sin codificar las emisiones y señales de radio, televisión argentina, sociedad del Estado. Es decir, sí o sí tienen que incluir radio y televisión estatal, ¿sí? Las públicas del Estado Nacional y todas aquellas en que el Estado Nacional tenga participación. Es decir, la televisión por suscripción sí o sí tiene que tener en su grilla al canal del Estado o los canales del Estado. Dar prioridad a las señales locales, regionales y nacionales en su grilla de programación. Los servicios de televisión por suscripción no satelital deberán incluir como mínimo una señal de producción local propia. Es decir, por ejemplo, acá sería Canal 9 y en Corrientes no sé cómo es el canal, pero creo que también tienen un canal de producción local propia. Es decir, la televisión por suscripción debe sí o sí tener en su grilla estos canales. Incluir sin codificar las emisiones de los servicios de televisión abierta de origen cuya área de cobertura coincida con su área de prestación del servicio. Las generadas por estados también provinciales, ciudad autónoma y municipios, así como las universidades nacionales, localizadas en el área de prestación de servicio. Y los servicios de televisión por suscripción satelital deberán incluir como mínimo una señal de producción nacional propia. Y deberán incluir en su grilla canales del Mercosur, un mínimo de señales originadas en países del Mercosur y señales en países latinoamericanos con los que la República haya suscrito o suscriba convenios. De nuevo, a ver, no les vamos a preguntar exactamente qué porcentaje. Lo que queremos que entiendan es que al establecer estas exigencias mínimas, lo que intenta la ley es asegurar que puedan acceder a prestar el servicio de comunicación y también las personas puedan acceder a la producción nacional, a la producción local, a la producción regional y a la producción independiente, ¿sí? Asegurando un mínimo tanto en la radio como en la televisión abierta, como en la televisión por suscripción, un mínimo de este contenido, que se ve de diferente manera. O ya sea que exigen un mínimo de contenido, o ya sea que exigen que tengan una señal local o una señal regional dentro de la grilla de su programación. Bueno, muy bien. Artículo 66. Accesibilidad. Las emisiones de televisión abierta, la señal local de producción propia en los sistemas por suscripción, los programas informativos, educativos, culturales y de interés general de producción nacional deberán incorporar progresivamente tres cosas: el subtitulado oculto o closed caption, el lenguaje de señas y la audiodescripción. Está subtitulado oculto, lenguaje de señas y audiodescripción. El subtitulado oculto, ya saben ustedes, el subtitulado que uno actualmente tiene, por ejemplo, quien tiene Netflix, en la televisión no se llegó todavía a esto, pero porque no se terminó de digitalizarla y qué sé yo, pero por ejemplo, quien tiene Netflix sabe que podés poner el subtitulado o esconderlo, el lenguaje de señas, que eso sí está en la televisión, y la audiodescripción, que es que también lo vemos, vieron que describen, por ejemplo, sonidos de auto, ¿cómo se llama esto? Bocinas, sonido de calle, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se intenta con esto? Justamente universalizar el acceso, es decir, que aquellas personas que por tener algún tipo de condición especial física, ya sea porque son adultos mayores o ya sea que porque tienen algún problema para acceder y entender directamente y con facilidad lo que, digamos, lo que se está mostrando, o porque tienen algún problema sensorial, es decir,
alguna discapacidad auditiva o una discapacidad visual o lo que fuera, no puedan acceder al contenido o les cueste acceder al contenido, bueno, de estas tres maneras se hace posible el mayor acceso, se universaliza el acceso, se hace posible entender y acceder al contenido, ¿sí? Entonces, de esta manera, de algún modo, se intenta que estas personas que tienen alguna discapacidad física para acceder a entender el contenido puedan hacerlo por medio de estas tres herramientas de accesibilidad del artículo 66. Entonces, puntualmente se refiere más que nada a quien tenga alguna discapacidad física o intelectual o etaria para acceder al contenido. De esta manera se facilita el acceso. Artículo 67. Cuota de pantalla de cine y artes audiovisuales. Los servicios de comunicación audiovisual que emitan señales de televisión deberán: licenciatarios de servicios de televisión abierta, exhibir en estreno televisivo 8 películas de largometraje nacionales por año calendario, producidos mayormente por productoras independientes nacionales, cuyos derechos hubieran sido adquiridos con anterioridad a la iniciación del rodaje. Mientras que las señales no nacionales, retransmitidas por suscripción, que difundieren programas de ficción en un total superior al 50% de su programación diaria, deberán destinar el valor del 0,5% de su facturación bruta anual a adquirir derechos de películas nacionales con anterioridad a la iniciación del rodaje. ¿Qué se pretende con esta cuota de pantalla de cine y artes audiovisuales? Justamente esto, subvencionar el cine nacional y el cine de producción local a través de entonces deben financiar también producciones, no solo difundirlas, exactamente, no solamente las difunden, sino además financian la producción. Comprando estas películas y pagando de antemano estos derechos, hacen posible que la película se filme, pero además después tienen que transmitirlas, o sea, tienen que difundirlas. Entonces, de esta manera se asegura de que pueda completarse el circuito. Por un lado, realmente hacerse, producirse la película, y por otro lado, digamos, transmitirla, mostrarla, publicarla, darla a conocer. Entonces, se cumple el circuito de producción de cine y artes audiovisuales nacional. Y fíjense que no fueron ningunos tontos, porque además de poner un cupo mínimo de películas que tienen que subvencionar y digamos, después dar a conocer, también establecen una especie de impuesto, porque en realidad le imponen a las señales no nacionales que tienen un 50% de su programación como ficción, tienen que comprar, pero tienen que comprar, digamos, invirtiendo un porcentaje de su facturación anual bruta. Entonces, realmente es un impuesto a estas transmisoras no locales. Con este impuesto lo que se hace es subvencionar la producción nacional de cine y artes audiovisuales. Así que, básicamente, seguimos con esta misma política que vamos viendo a lo largo de toda la ley, ¿sí? Bueno, artículo 68. Y acá ya entramos más concretamente a lo que tiene que ver con la relación con los tratados internacionales sobre derechos humanos. Dice, protección de la niñez, artículo 68, protección de la niñez y contenidos. La programación, sus avances y la publicidad deberán ser aptos para todo público desde las 6 de la mañana hasta las 22 horas. Ahí habrá que ver si esto se cumple,
porque, no sé, hay muchas de las cosas, de las novelas y cosas que pasa en la televisión, inclusive en los programas y el contenido de los programas, hasta inclusive los programas de Chimentos, que habrá que ver si respetan esto de ser aptos para todo público. Y sin embargo van dentro de esa franja horaria donde deberían ser aptos para todo público en su contenido. B. Se podrán emitir programas aptos solo para mayores desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana. Obviamente, lo cual tampoco sé si se cumple, porque como decíamos, hay programas que no son aptos para todo público y van en la franja de las 6 a las 22, cuando en realidad deberían ir en esta segunda etapa que es de las 22 a las 6, ¿no es cierto? La calificación de no apto para todo público deberá emitirse al comienzo del mismo y se deberá exhibir el símbolo para identificar tal calificación durante los primeros 30 segundos de cada bloque. ¿Para qué? Para que justamente los padres o en general toda la ciudadanía sepa que está esta advertencia. Entonces, si hay algún niño que está mirando el programa, cambiar o apagar o lo que fuere. No será permitida la participación de niños o niñas menores de 12 años en programas que se emitan entre las 22 y las 8 horas, a excepción de los programas grabados fuera de ese horario, circunstancia que se deberá mencionar en su emisión. Acá hay un ejemplo que siempre pongo. Durante una época muy cortita, el Bailando había tenido niños, participaban los niños, ¿no es cierto? Bueno, el Bailando va, creo que a las 10 de la noche, o iba en ese momento, a las 10 de la noche, o después de las 10 de la noche, ya no me acuerdo. Bueno, en este caso los niños, si fuera en vivo el programa y el programa va después de las 10 de la noche, claramente no está permitida la participación de los niños. Con lo cual, ese programa hubiese sido violatorio del artículo 68 de la ley. Salvo caso que haya sido grabado antes de las 10 de la noche y esta circunstancia se anuncie al momento de publicar el programa o de transmitir el programa. Entonces, esta es la única manera que los niños, después de las 10 de la noche, o un programa después de las 10 de la noche, pueda tener la participación de menores. Si fue grabado antes de ese horario. Si es en vivo y es después de ese horario, los niños no pueden participar porque se estaría violando el artículo 68 de la ley. Y finalmente dice, la reglamentación determinará la cantidad mínima de horas de producción y transmisión de material audiovisual específico para niños y niñas en todos los canales de televisión abierta de producción nacional en un mínimo del 50%. Es decir, un mínimo del 50% tiene que ser un contenido que admita que los niños puedan, o sea, un contenido que pueda ser visto por los niños, ¿sí? Un mínimo del 50% tiene que ser un contenido. Bueno, Paca Paca, por ejemplo, fue un programa, es una señal que es específica de los niños, exactamente, y en cierto modo cuando se creó justamente como una manera de cumplir con lo que establece esta ley. Exactamente, es un muy buen ejemplo. Pero fíjense, ¿qué se quiere con este artículo 68? Asegurar las necesidades comunicacionales de los niños, niñas y adolescentes, para de esa manera poder cumplir con el artículo 17 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que establece como derecho humano fundamental de ellos el de acceder a la información y a los medios de comunicación. ¿Está? Entonces, este artículo 68 intenta hacer carne dentro de nuestro ordenamiento jurídico ese derecho humano fundamental que ya fue reconocido por el artículo 17 de la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y de los Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, fíjense esta íntima relación de la ley nacional de comunicación en Argentina, digamos,
que lo que intenta es hacer carne el artículo 17 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, aplicando de manera directa y materializando esa normativa dentro de la normativa argentina, directamente en nuestra propia ley de servicio de comunicación audiovisual. Muy bien, artículo 70. Dice, la programación deberá evitar contenidos que promuevan o inciten discriminación basados en raza, color, sexo, orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, aspecto físico, discapacidades, o que menoscaben la dignidad humana o que induzcan a comportamientos perjudiciales para el ambiente, la salud de las personas y la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Este artículo 70 pretende materializar dentro de nuestra ley de comunicación audiovisual, ley de medios de comunicación audiovisual, distintos tratados internacionales sobre derechos humanos. La primera parte, cuando dice que la programación deberá evitar contenidos que promuevan o inciten la discriminación por diferentes motivos, porque ahí habla de la discriminación en general, intenta materializar el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como también el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ambas normativas prohíben dentro de los estados parte la discriminación por cualquier motivación, ya sea por raza, color, sexo, orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas, opiniones religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de la misma manera que las convenciones internacionales, tanto la Convención Interamericana como de Derechos Humanos en su artículo 2, como la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 2, exigen a los estados parte que eviten la discriminación, de la misma manera, esta normativa específica nacional hace carne esa prohibición de discriminación, pero ya dentro de nuestra normativa en lo que refiere a la comunicación, digamos, masiva. ¿Sí? Entonces, la comunicación masiva dentro de nuestro país no puede ser discriminatoria, porque lo dice el artículo 70. Tampoco puede menoscabar la dignidad humana, nuevamente, artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y tampoco puede inducir a comportamientos perjudiciales para el ambiente. Esto específicamente pretende hacer materializar en nuestro derecho la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece en su artículo 12, garantiza a todas las personas gozar del más alto nivel de salud mental y física. Y también, fíjense, cuando habla de, al final, la integridad de los niños, niñas y adolescentes, intenta especificar ya ahora y materializar y hacer cumplir dentro de nuestra normativa relativa a la comunicación audiovisual también los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, a través del artículo 70 hay mínimamente, pero mínimamente, 4 tratados internacionales que intentan materializarse dentro de nuestro derecho interno, protegiendo a diferentes digamos, diferentes grupos que realmente son vulnerables. Las minorías étnicas, las minorías sexuales, las minorías religiosas, los niños, niñas y adolescentes, y también la comunidad en general, cuando hablamos de la no discriminación, cuando hablamos de
evitar evitar promover a través de la comunicación audiovisual los comportamientos que sean perjudiciales para el ambiente y para la salud de las personas. Entonces, recuerden, acá este artículo básicamente materializa Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 2, Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 2, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 12 y obviamente la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Sí? Es como traer toda esa normativa a la ley interna referida puntualmente a cuestiones específicas de la comunicación audiovisual, que no puede ser discriminatoria y que no puede menoscabar la dignidad humana y que no puede promover comportamientos perjudiciales para el ambiente, la salud o la integridad de los niños, niñas y adolescentes. La comunicación entonces tiene que ser muy cuidadosa para no violar estas convenciones y no violar el artículo 70 de la ley que estamos tratando, de la ley en trato. Muy bien, artículo 71. Seguimos con la aplicación de los tratados internacionales a nuestra normativa interna relativa a la comunicación audiovisual. Artículo 71. Quienes produzcan, distribuyan, emitan u obtengan beneficios por la transmisión de programas y o publicidad, beneficios económicos se refiere, ¿no? Todos aquellos que obtengan beneficios económicos de la transmisión de programas o de publicidad, velarán por el cumplimiento de lo dispuesto por las leyes de publicidad de tabacos y lucha contra el alcoholismo. Esto tranquilamente materializa la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 12, que habla de disfrutar del más alto nivel de vida posible, física y mental, que ya lo vimos recién. Acuérdense, Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 12. También deberán respetar lo dispuesto por la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Es decir, que ni los programas ni las publicidades pueden ser discriminatorias contra las personas que tengan o que sufran o padezcan de algún tipo de discapacidad. También deberán respetar la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esto sería por aplicación de la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que es la Convención de Belém do Pará. La protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, esto es Convención otra vez sobre los derechos del niño, niña y adolescentes. Entonces, este artículo 71 trata de efectivizar lo normado por los diferentes documentos de derechos humanos que ya han sido incorporados a nuestra Constitución. Acuérdense, vayan otra vez al inciso 22 del artículo 75, donde están denominados todos los tratados internacionales de derechos humanos y van a encontrar estos tratados, que son los que la ley de medios intentan realmente materializar y afianzar, pero ya a través de artículos específicos de nuestra normativa interna, ¿sí? Entonces, este artículo 71 lo que trata es de asegurar que ni los programas de televisión ni de radio, ni las publicidades van a ser violatorias de los tratados internacionales de derechos humanos. ¿De qué manera? Afianzando y cada vez haciendo más fuerte la normativa que asegura que no va a haber discriminación, que no se va a promover ningún tipo de conducta que sea contraria a la salud pública, que no se va a promover ningún tipo de publicidad ni conducta que sea discriminatoria contra las personas con discapacidad, ni contra las mujeres, ni contra los niños, niñas y adolescentes.
¿Está? Entonces, de esta manera se afianzan el cumplimiento de los documentos de derechos humanos que ya fueron incorporados a nuestro ordenamiento. Solo que esta vez se los afianza a través de artículos específicos de la ley de medios. Ninguno de los artículos que está mencionando fue, a ver qué me decís, espérate que, a ver, espérenme un momentito. A ver. Mínimo contenido. Espérate, ninguno de los artículos que está mencionando fue suprimido o modificado en el derecho durante el anterior mandato. Todavía no. Estos artículos no. Todavía no, Santiago. Estos artículos están todos vigentes. ¿Sí? Estos artículos están todos vigentes. Ahora sí, Santiago, el artículo 73, el de social, ese fue derogado, ¿sí? Así que, artículo 73, acuérdense, abono social, ese fue derogado. Márquenlo como derogado, porque ese sí ya no está vigente. ¿Está? Muy bien. ¿Cómo se derogó? Y se derogan a través de decretos, leyes. No, en el anterior mandato. Sí, porque esta ley fue sancionada exactamente en el DNU de enero de 2016. Exactamente. Que fue el mismo que cambió la AFCA por el ENACOM. Creó el ENACOM. ¿Sí? Ese decreto fue el derogatorio del abono social. Bueno, artículo 77, derecho de acceso. Se garantiza el derecho al acceso universal a los contenidos informativos de interés relevante de acontecimientos deportivos, de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad. El Poder Ejecutivo Nacional adoptará las medidas reglamentarias para que los derechos exclusivos para la retransmisión de acontecimientos de interés general no perjudiquen el derecho de los ciudadanos a seguir dichos acontecimientos en directo y de manera gratuita en todo el territorio nacional. El Consejo Federal de Comunicación Audiovisual deberá elaborar un listado anual de acontecimientos de interés general para cuya retransmisión o emisión los derechos exclusivos deberán ser justos, razonables y no discriminatorios. Dicho listado será elaborado previa audiencia pública a las partes interesadas con la participación del defensor del público de servicios de comunicación audiovisual. El artículo 77 intenta... Obviamente que este artículo fue muy discutido porque este artículo es el que abrió la puerta del fútbol para todos, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este artículo intenta garantizar el acceso público, universal, irrestricto y gratuito en algunos casos, o barato, por decirlo entre comillas, para que sea universal en otros casos, de manera que toda la ciudadanía y toda la población tuviera acceso a ciertos eventos que se consideran de interés general, por ejemplo el Mundial, ¿no es cierto? Es decir, si el Mundial hubiese estado limitado a la televisión paga, entonces la mayoría de las personas no hubiesen podido acceder, o por lo menos una buena parte de la ciudadanía no hubiese podido acceder. Entonces, este artículo lo que intenta es, bueno, calificar algunos de los acontecimientos como de interés general para que los derechos exclusivos de retransmisión no hagan inaccesible ese acontecimiento a ciertos estratos más vulnerables de la población. Pero bueno, esto también fue lo que abrió la puerta al fútbol para todos. Y que después, obviamente, generó un montón de críticas y de cuestionamientos y de cosas que, bueno, ya saben ustedes por dónde fueron. Entonces,
el tema es, bueno, ¿quién determina qué acontecimientos son los que deben figurar dentro de este listado, digamos? Y bueno, lo iba a determinar el AFCA, en ese momento AFCA, hoy ENACOM, a través de un listado publicado anualmente, que a su vez lo iba a generar toda la audiencia pública. Es decir, todas las personas que iban a tener acceso, su opinión iba a tener derecho a opinar en audiencias públicas, y entonces el defensor del público, defendiendo a la gente o digamos, siendo quien hablara por la gente en audiencia pública, era el que iba a sugerir al AFCA en ese momento, hoy en ACOM, cuáles son los eventos que deben ser considerados como de interés general para que la gente pudiera tener un acceso irrestricto a ellos. Entonces, que los derechos exclusivos no impidieran que la gente acceda a estos eventos. Pero bueno, ya el AFCA no existe más y en definitiva después, bueno, pasó todo lo que pasó con el fútbol para todos y hasta ahora no se generó, porque ya no hubo un mundial después, ni hubieron olimpiadas, ni se generó un problema al respecto porque no se llegó a esa situación. Y bueno, ya este año tampoco van a haber olimpiadas, así que pareciera ser que no vamos a tener ese problema este año. Bueno, artículo, a ver cuántos artículos. Ah, faltan 2 artículos nada más, así que sí, ya vamos a terminar. Artículo 89. Reservas en la administración del espectro radioeléctrico. La AFCA deberá reservar, a ver, no son 2 artículos nomás, o sí. A ver, espérenme un segundito que quiero consultar. Un momentito, chicos. Que quiero consultar. Ah, no, hay más. Sí, hay más artículos. Perdón. Yo acá en papel tengo menos artículos. Bueno. A ver, recién vimos el derecho de acceso, entonces ahora pasamos al 89, reservas en la administración del espectro. Fíjense lo que dice, la AFSCA, hoy, recuerden, hoy ENACOM, no AFSCA, deberá reservar frecuencias para el Estado Nacional, en primer lugar, las necesarias para el cumplimiento de los objetivos de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado. B, para los estados provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ellos deberá reservar una frecuencia de radiodifusión sonora por modulación AM, una FM y una de televisión abierta. Para cada estado municipal también una frecuencia de FM. Perdón, a ver, sí, está bien, una frecuencia de FM. Donde esté la sede central de una universidad nacional, también. Una frecuencia de televisión abierta, una frecuencia para emisoras de radio. La autoridad de aplicación podrá autorizar la operación de frecuencias adicionales para fines educativos, científicos, culturales o de investigación. También deberá asegurar para pueblos originarios en las localidades donde estén asentados una frecuencia M, una frecuencia FM y una de televisión.
Para las personas de existencia ideal sin fines de lucro, es decir, ONGs, radios comunitarias y asociaciones civiles, el 33% de las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestre. A ver, nuevamente, ¿qué intenta la ley a través del artículo 89? Fíjense, asegura frecuencias de radio y de televisión ¿para quiénes? Para el Estado Nacional, para las provincias y Ciudad de Buenos Aires, para las municipalidades, para las universidades nacionales, para los pueblos originarios y para las ONG, radios comunitarias y asociaciones civiles. ¿Está? Les asegura frecuencias de radio y de televisión. ¿Para qué? Para asegurar que el Estado Nacional, que las universidades, las provincias, los municipios, las ONGs, los pueblos originarios tengan la posibilidad de prestar el servicio de comunicación de manera masiva para poder así llegar a las personas desde su propia producción. Es decir, lo que produce el Estado Nacional, la comunicación que produce y que necesita llevar a las personas el Estado Nacional, los estados provinciales, las municipalidades, las universidades, los pueblos originarios, las ONG, universalizar la prestación del servicio de comunicación. Que se escuchen todas las voces, que se escuchen la voz del Estado Nacional, provincial, de las municipalidades, de las universidades, que todos ellos tengan acceso a informar lo que están haciendo, lo que van a hacer, lo que están generando, lo que quieren llevar a la sociedad, ¿está? De esta manera, entonces, se universaliza la comunicación. Y tenemos esta tan mentada pluralidad de voces que se intentó con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Ahora, ¿cómo se logra esto? Porque esto no es tan fácil. Para todo esto ustedes saben muy bien que se necesita dinero, digamos. No es que las universidades tienen un montón de plata, las municipalidades tienen un montón de plata para sostener esto. Entonces, fíjense, artículo 94, gravámenes. Los titulares de servicios de comunicación audiovisual tributarán un gravamen proporcional a la facturación bruta correspondiente a comercialización de publicidad, programas, señales, contenidos, abonos y todo otro concepto derivado de la explotación de estos servicios. Serán gravados los ingresos provenientes de la realización de concursos, sorteos y otras actividades o prácticas de similar naturaleza, con excepción de aquellos organizados por entidades oficiales. Los titulares de registro de señales tributarán un gravamen proporcional al monto de la facturación bruta correspondiente a la comercialización de espacios y publicidades emitidos. Con este dinero que se va a recaudar, con este impuesto que se establece a los titulares de servicio de comunicación audiovisual, se va a hacer lo próximo. Se va a subvencionar todo aquello que dijimos que no se puede subvencionar por sí mismo. Entonces, artículo 97, destino de los fondos recaudados por la AFCA, en este momento ENACOM. ¿Cuál es el destino que se va a dar estos fondos? El 25% se va a destinar al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. El 10% al Instituto Nacional del Teatro. El 20% a la Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado. El 28% a la AFCA, incluyendo los fondos para el funcionamiento del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. 5% para el funcionamiento de la Defensoría del Público. El 10% para proyectos especiales de comunicación audiovisual y apoyo a servicios de comunicación audiovisual comunitarios, de frontera,
pueblos originarios, con especial atención a la colaboración en los proyectos de digitalización, y el 2% al Instituto Nacional de Música. ¿Por qué? Porque de esta manera, es decir, todo muy lindo con esto de querer, digamos, ampliar el espectro de quienes puedan prestar el servicio de comunicación audiovisual. Pero ustedes saben muy bien que sin dinero no se puede hacer nada. Entonces, de esta manera se establece el gravamen del artículo 94 para volcar y así efectivizar este proyecto de la ley de medios, efectivizarlo y materializarlo con dinero que se recauda a través de la AFIP, obviamente, que es la que va a recaudar ese gravamen, y que va a ser dispuesto y que va a ser invertido de esta manera, según lo que establece el artículo 97, para realmente promover económicamente a todos el Instituto Nacional de Artes, la Radio y Televisión Sociedad del Estado, la AFCA, y a través de la AFCA la Defensoría del Pueblo y las radios comunitarias y de frontera y pueblos originarios, etcétera, etcétera. Fíjense que en el inciso F dice, para ayudar fundamentalmente y colaborar en el proyecto de digitalización, que al fin de cuentas después quedó trunco, nunca se llevó adelante el proyecto de digitalización, porque obviamente ya perdieron las elecciones, ganó Cambiemos no llevó adelante ese proyecto, entonces quedó trunco. Pero la ley de servicio de comunicación audiovisual sigue vigente, estos artículos siguen vigentes, con lo cual en cualquier momento tranquilamente esto puede llegarse, digamos, a materializar. Así que, ¿qué me decís? Faltan 3, 89, 94 y 97. Sí, esos 3 artículos que son los que recién vimos, ¿sí? Entonces, ¿se entiende cuál es el objetivo de la ley? Es decir, ¿qué nos interesa a nosotros cuando hablamos de esta ley? Nos interesa la manera en que a través de esta ley y de algunos artículos específicos de esta ley se intenta materializar la universalización del derecho a buscar, recibir y difundir información, universalizando las voces que tienen el acceso no solamente a la información, sino también fundamentalmente a prestar el servicio de comunicación, acceder a las personas, acceder a la ciudadanía con su propio contenido, con su propia información, con su propia producción. Está afianzando también y promoviendo la producción nacional, regional y local de contenido, ¿sí? Y también el contenido cultural producido por las universidades nacionales, por las minorías étnicas, por los pueblos originarios, por las radios de frontera, por las radios de las comunidades más pequeñas que siguen reproduciendo ciertos contenidos culturales de ciertos pueblos, como pueden ser, por ejemplo, las minorías alemanas que siguen existiendo en Misiones, donde la idea es que puedan seguir expandiendo y difundiendo su propia cultura. Entonces, todo eso es lo que esta ley trata de afianzar, trata de promover, e inclusive establece formas específicas a través de la ayuda económica, es decir, cobrando ciertos gravámenes y ciertos impuestos y a su vez poniendo ese dinero para la promoción de estos objetivos previamente establecidos por la ley. Exacto, garantizar la pluralidad. La pluralidad en
la comunicación audiovisual, ¿sí? La pluralidad de voces, la pluralidad de ideologías, mostrando también las necesidades de las localías, porque ya les digo, nosotros todo el tiempo estamos sabiendo lo que pasa en Buenos Aires, en la Villa de Emergencia en Buenos Aires, pero resulta que no sabemos lo que pasa acá. Entonces, esto también, ¿no es cierto? Promoviendo esta necesidad comunicacional de las localías, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran aclarar con respecto de esta ley? Los artículos específicos que tratamos de esta ley son estos que están en el PowerPoint que les envié. Quiero saber si tuvieron problema con acceder a ese archivo o pudieron acceder normalmente, porque ese archivo es fundamental para ustedes. Exactamente. El ENACOM es digamos, es quien tomó el lugar de lo que fue en un momento la AFSCA. Entonces, es el organismo de control y de contralor del cumplimiento de esta ley. Si hubiera alguna violación a la ley, el ENACOM es el que va a intervenir administrativamente. Obviamente que también esa cuestión se puede judicializar, ¿no es cierto? Porque recuerden que esto es una ley y siempre que hay una violación a una ley, eso también se resuelve judicialmente. Pero desde el punto de vista administrativo, el que va a intervenir es el ENACOM. ¿De qué manera interviene? Y bueno, el ENACOM, si existe la violación a esta ley, supongamos que se viola alguno de los artículos, cualquiera de ellos, va a iniciar un expediente administrativo y si en ese expediente administrativo, con la prueba que fue rendida en ese expediente, de esa prueba surge que realmente hubo violación a la ley, el ENACOM puede establecer, por ejemplo, una multa al canal de televisión de que se trate o al medio de que se trate, le puede cobrar una multa, por ejemplo. Esa es la manera de sanción administrativa que tiene ENACOM. O iniciar, ENACOM iniciar una acción civil por daños, por ejemplo, contra el medio de que se trate. Sí, sí, administrativamente sí, sí, porque es el organismo de control, digamos, y de... Administrativamente, sí, no judicialmente. Acuérdense que un organismo administrativo no es un juez. Así que la única sanción que podría establecer ENACOM es una sanción económica, por ejemplo, de multa o algo así. Exactamente. El ENACOM podría iniciar acciones legales en contra de algún medio o de alguna productora. Exacto. Sí, 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 sí. Exactamente. En el caso del bailando, la sanción fue que se suspendió la publicidad. Sí. Eso es una sanción administrativa de carácter económico que ENACOM está en condiciones de establecer si existió alguna violación a la ley. Sí. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, a ver, voy a tratar de responder a dos preguntas. A ver. A ver, esperen porque me están haciendo preguntas de cosas distintas. Voy a... eh, bueno, a ver, Gustavo, ¿en qué situación quedamos los que sacamos dos? Ustedes van a tener un recuperatorio. Ya les voy a avisar, yo voy a hablar con la doctora esta semana y ya les voy a avisar cuál va a ser la modalidad del recuperatorio y cuándo va a ser. Pero de todas maneras, primero tienen que resolver el parcial 2. Es decir, recuerden que ustedes tienen 2 parciales y un solo recuperatorio. Ustedes van a tener que, como todos los demás, hacer el segundo parcial y si salen bien en el segundo parcial, ahí van a tener el recuperatorio del primero. ¿Sí? Si salen mal ya en el segundo parcial, ya no tienen recuperatorio. Entonces, tienen que salir bien en el segundo parcial y a partir de ahí les vamos a decir cuándo y cómo va a ser el recuperatorio del primero. Pero ahora concéntrense en el segundo parcial. ¿Sí? Bueno, muy bien. Contestada la primera pregunta de Gustavo. Ahora voy a la de Daniela. ¿Cuándo es el segundo parcial? Esta semana vamos a resolver con la doctora cuándo es el segundo parcial, cómo digamos, de qué manera lo vamos a hacer, cuál va a ser la modalidad, y una vez que definamos la modalidad, quédense tranquilos que van a tener tiempo para hacerlo y seguramente la modalidad va a ser como la del segundo. No sé ya si ustedes van a tener que generar un caso o cómo va a ser, pero va a ser un trabajo integrador como el primer parcial. Así que, pero quédense tranquilos que eso esta semana lo vamos a definir, ¿sí? Y yo les voy a avisar. Dado que es el último tema, hay fecha del segundo parcial, ya contesté a eso. En el punto A, esperen que voy a enchufar mi computadora, chicos, que está muriendo. Un segundito. Bueno, a ver. Bueno, a Candela y a... A ver, Gustavo, Daniel y Candela, ya les contesté. En el punto A del TP que se entrega hoy, debemos demostrar precaución en el tratamiento de la temática y total respeto por los artículos. Hay que encontrar un artículo donde explicite que se protegieron bien los datos de la persona con respecto a los datos sensibles, antecedentes penales o contravencionales, el correcto uso de los datos relativos. Y sí, básicamente sí, es eso. Ustedes son los que deben responder eso, Santiago. Pero es eso, o sea, ustedes tienen que ver que se haya tratado la temática con respeto por esos artículos. Así que sí. Y explicar por qué consideran que se respetaron esos artículos. Y en el otro explicar por qué consideran que no se respetaron esos artículos. Trabajo práctico sobre el inciso 2 del artículo 7. Sí, ¿cuál es el tema con el inciso 2 del artículo 7? Buen día, profe. Sí, Soy Araí. buen Mi día. consulta es que hay una noticia de Clarín donde se habla del barrio Toba de Resistencia y de los casos que hay ahí de coronavirus. Se Sí. menciona el nombre de la persona y su origen étnico, que en este caso sería Qom. Y en el inciso 2 del artículo 7 dice que los datos solo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando medien razones de interés autorizadas por la ley o con finalidades estadísticas o científicas cuando no sean identificados los titulares.
Si se identifican los titulares, ¿cuenta como una violación? ¿Y qué te parece a vos? Vos sos la que tiene que resolver eso, no yo. Ah, bueno. Y sí, pero a ver, es cuestión de leer la ley nomás y Claro, de pero como mencionan, como hay linkear varias noticias, la ley con los hechos. hay varias noticias que ¿Cómo? mencionan lo mismo, o sea que son varias noticias que mencionan el origen étnico, no sé si está autorizado o no. ¿Y a vos qué te parece? ¿Qué te parece? Sú- Súper, profe, gracias. Ah, bueno. Bueno, a ver, ¿hay alguna manera de saber si vamos bien o no con los TP para poder estar más guiados en el segundo parcial? Eh, el, a ver, son muchos ustedes y son muchos los prácticos, chicos. Yo estoy a 48 manos y encima acabamos de empezar a trabajar también judicialmente, todo virtualmente. Entonces realmente es complejo para mí. Estoy sola dando la materia. Si ya salieron bien en el primer parcial, yo lo único que puedo hacer es revean los temas teóricos que dimos en esta segunda fase y el jueves a las 11 nos juntamos y yo les trato de aclarar cualquier duda que tengan con la teoría. Yo no voy a poder corregir 120 trabajos prácticos. Es imposible para mí. No me da el tiempo, no me da el cuero, no hay forma, ¿sí? Entonces, lamentablemente, así como yo me tuve que adecuar a las condiciones, les pido a ustedes que también se adecúen a las mías. No puedo, chicos, no puedo leer en 5 días 120 trabajos prácticos, me resulta imposible. Entonces, les pido por favor, lean la teoría y si tienen dudas, el jueves nos juntamos y les aclaro las dudas. No voy a poder, no tengo manera de ver 120 trabajos, no hay forma. Apenas puedo, apenas voy a poder con los... Así que les pido por favor consideración. No, lamento decirles que no tengo forma, no tengo manera. Así que acomodémonos todo porque si no es imposible sobrellevar esto. Sí, es verdad, Santiago. Es más difícil encontrar noticias de donde respeten la información y no discriminen y respeten la privacidad. Sí, es verdad, es más difícil encontrar eso. Pero bueno, alguno tiene que haber, alguno tiene que haber. Acá Luz, no hace falta que los 3 artículos estén respetados, digamos, o no. Por ejemplo, encontré datos sensibles como lo que comentó del caso del barrio Todo y solamente después en otra noticia donde solo se habla de información de la historia clínica de una persona. Entonces son noticias donde se viola solo una. Sí, está bien, con eso es suficiente, está bien, está bien. Está bien, sí. Sí, pueden ponerlo. No tienen que ser los 3 juntos, sí, está bien. ¿Cuál es el motivo por el que estás sola en la cátedra, si se puede saber? Porque es un tema interno de la cátedra, no tenemos las dos acceso a la manera de dar así, y bueno, eso ya es una decisión de la cátedra, no es algo que yo pueda ventilar acá. Miren, la gente que salió mal en el parcial, a ver, vamos a hacer esto. La gente que salió mal en el parcial, yo les prometo que yo en el transcurso de esta semana
Si la doctora no me da a mí las devoluciones, yo voy a mirar los parciales y yo voy a hablar con cada uno de ustedes, les voy a mandar un correo y les voy a dar la devolución. O en todo caso podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. El jueves a las 11 yo me voy a reunir solamente con la gente que pidió devolución de su parcial, con la gente que salió mal, ¿sí? Para hacerle las devoluciones de los parciales. A la gente que salió bien, por favor, les voy a pedir lo siguiente. Manténganse de la misma manera que vienen trabajando, porque si salieron bien en el primer parcial, seguramente les va a ir bien en el segundo, ¿sí? Manténganse de esa manera porque los resultados fueron buenos. A la gente que salió mal, el jueves a las 11 les doy la devolución. Vamos a ver el jueves a las 11, solamente con la gente que salió mal. Y a partir de ahí yo les voy a ir notificando en las plataformas cómo va a ser lo próximo, cómo va a ser el segundo parcial, cuál va a ser la temática, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero bueno, el jueves a las 11 solamente con la gente que quiera devolución porque salió mal, ¿sí? Jueves a las 11 de la mañana, la gente que salió mal. Vamos a charlar con ellos. No me los reenvíen, Gustavo, porque yo los tengo y tengo el correo que me explota de prácticos y parciales, así que no hace falta. Gracias, gracias. En el segundo parcial entran, a ver, seis, 7, 8 y 9. 6, 7, 8 y 9. Entra en el segundo parcial. A ver. Sí, ahí tengo más gente que me está preguntando cosas. Lo que me dijo en general la doctora Españolo es que hubo falta lectura de la bibliografía, falta mucha lectura de la bibliografía. Los casos están resueltos como con lo mínimo. Es como si ustedes prácticamente solamente se hubiesen basado en lo que escucharon en la clase. No hay lectura profunda. Entonces no hay resoluciones que realmente sean, a ver, que no hay mucha fundamentación. La fundamentación es muy básica, es muy por arriba, ese es el problema. Entonces, ustedes van a aprobar el parcial porque hay un mínimo necesario que cumplen, pero si ustedes tuvieran que venir digamos, a rendir oralmente, hay mucha lectura que que está claro que no hay, digamos. Por eso fue que yo les subí la bibliografía, chicos. Es decir, yo subí porciones de los libros. Eso no se lo hicimos jamás a ninguna de las promociones anteriores. Ustedes tienen toda la bibliografía escaneada y subida. Tienen que leer la bibliografía porque acá lo que está faltando es lectura. Es decir,
falta mucha base teórica y eso solamente lo van a tener si leen el material, ¿se entiende? Bueno, eso de los trabajos surge que falta muchísimo. Están resueltos muy por arriba los casos. Sí, está bien, sí, pero si ustedes, está bien Franco lo que decís, pero si ustedes tienen una lectura profunda, pueden hacer un trabajo mucho más sólido con mucho menos palabrerío. De los trabajos de ustedes surge, y eso lo sé porque terminé leyendo un montón de parciales, lo que surge de los trabajos de ustedes es que no hay solidez teórica. No hay. Cuando hay solidez teórica, vos con muy pocas palabras vas al hueso y aplicás muy certeramente la teoría. Cuando no hay lectura de la teoría, dan un millón de vueltas y guitarrean un millón de cosas para decir algo que es mucho más básico, ¿viste? Pero que al no tener conocimiento teórico solvente, no lo resuelven solventemente. Lo resuelven, ya te digo, se van en palabras y en situaciones que no tiene mucha lógica. No tiene lógica, pero porque falta una lectura más profunda de la teoría. Mi recomendación es vayan a la teoría, lean la bibliografía que se subió, porque sin eso les va a costar mucho. Yo les alcancé a subir la bibliografía del Código Civil, ¿no es cierto? ¿Les alcancé a subir el comentario de los artículos del Código Civil que dimos o no? Sí, muy probablemente pasó eso también. Hubo problemas en las descripciones de los casos, se complicaron al describir los casos. Pero ya esto ya no va a ser una descripción de casos del segundo parcial porque ya vimos que eso fue un problema también. Sí, no, ya no se van a narrar. En el segundo parcial ya no va a ser narración de un caso, eso seguro. Sí, Gustavo, muy probablemente eso fue un problema, pero quédate tranquilo que en el segundo ya no se va a narrar. Claro, no, a ver, Luz, yo entiendo, es derecho y es algo que a usted es completamente ajeno, pero lamentablemente no hay otra manera. Y de nuevo, o sea, me arriesgué porque en realidad yo no puedo hacer eso porque estoy violando una ley de propiedad intelectual, pero no hay otra manera. Y si hubiésemos estado en el presencial, hubiese sido exactamente igual. Yo les doy las clases teóricas, pero ustedes después tienen que ir al libro y leer el libro. Es decir, no hay otra forma de estudiar derecho, no hay otra forma. Es teoría pura y dura, no hay otra manera. Tienen que ir al libro y leerlo y volver a la clase, escuchar mi explicación y volver al libro, porque mi explicación trata de simplificar y bajar el contenido teórico. Entonces, a partir de mi explicación, después van al libro y pueden entender mejor la teoría. Esa es la idea, digamos. Pero ni mi sola explicación es suficiente y obviamente el libro solo tampoco va a ser suficiente porque ustedes no lo van a entender porque ustedes no son estudiantes de derecho. Así que necesitan las dos cosas, digamos. Esa es la idea, que compatibilicen así. Y bueno, Gustavo, a lo mejor faltó entendimiento en los archivos, de la bibliografía, a lo mejor hubo algún problema ahí. Yo ya voy a ver, el jueves vamos a ver qué pasó. El jueves te prometo que vamos a tratar de resolver. Sí, quédate tranquilo, quédate tranquilo. Quiero saber si alcancé a subirles
El Código Civil, chicos, por favor, fíjense entre los archivos que se subieron, si están los archivos del Código Civil. Sí, calumnias e injurias y... a ver, bueno, entonces le voy a tener que subir eso. Eso falta también. El comentario a a los artículos. A ver qué power es el que se subió. Yo les recomiendo, bueno, voy a subirlo el Código Penal subí, ¿no? A ver qué... Sí, lo del Código Penal está ahí. Sí, el Código Penal subí. A ver. Si esos power tienen no solamente los artículos, sino que tienen la explicación a los artículos también. A ver, un momentito, chicos. Bueno, sí, el 30 del 4. En realidad es el power ese, es el power que les mandé, y lo que les dije es traten de encontrar en internet los comentarios a los artículos del Código Civil, pero bueno, no, voy a ver si yo se los puedo escanear también los comentarios al artículo del Código Civil y subírselos por acá. Pero lo que quiero que quede claro es esto, chicos. Se subió mucho material, mucho material. Si ustedes no leen ese material y no resuelven lo que tienen que resolver, aplicando la teoría que está en el material, no hay manera, digamos. Pero para eso tienen que leer el material, releerlo, estudiarlo. No es solamente leerlo y buscar y tratar de resolver. A mí la sensación que me da por lo que leí es, en vez de estudiar el material, lo que ustedes hicieron, o la mayoría de ustedes, cuando tuvieron el parcial, recién ahí fueron a tratar de buscar en el material teórico cómo resolver el parcial. Pero ustedes no venían leyendo el material, es obvio que no lo venían leyendo. No, a ver, ustedes para poder, por más de que yo no les esté tomando un examen oral,
Es obvio cuando ustedes están familiarizados con una materia y cuando no lo están. Acá, con mucha gente, lo que pasó es que fue muy obvio que no están materializados con la materia, familiarizados con la materia porque no vienen masticando, leyendo, deglutiendo y metiendo en su conocimiento el material. Entonces trataron de resolver de manera inmediata, buscando rapidito el caso, armando un caso sin pensar mucho y tratando de resolver así. No, no les va a servir. Y de última, aunque ustedes solucionen y salgan bien en los parciales, cuando tengan que venir a rendir el final, eso no les va a servir. Tienen que haber leído, releído, analizado, tienen que masticar el material, tienen que meter el conocimiento en la cabeza, porque por más que ustedes quieran resolverlo así nomás, no les va a servir, porque es obvio que no lo entendieron, y no lo entendieron porque no hubo un estudio, análisis y razonamiento crítico de la teoría. Estuvieron escuchándome a mí y después fueron rapidito y trataron de resolver al momento que les llegó el parcial, pero ustedes no venían estudiando el material. Eso es obvio, salvo muy pocas personas, honradísimas excepciones, muy poquitas. El resto trató de resolver así, rapidito a lo que le dio, y obviamente no les va a ir bien. Y obviamente, aunque les vaya bien, van a sacar una nota baja, porque es obvio que no entienden de lo que están hablando. Entienden lo básico para resolver, pero no hubo una comprensión con H intermedia, digamos, porque no lograron hacer suyo el conocimiento, no lograron anclar el conocimiento de la teoría. Lo usaron solo para resolver el trabajo y listo. Y la verdad es que así no les va no van a estar satisfechos. O sea, evidentemente no están ustedes satisfechos, digamos, con el resultado. Pero es por esto. Entonces, es una materia distinta, es una materia puramente teórica y es otra la manera de abordarla. La manera de abordarla es leerla, analizarla racional, críticamente, volverla a leer, volverla a racionalizar y a partir de ahí resolver. Y si no hacen ese proceso, va a ser muy complejo, ¿entienden? Va a ser muy complejo. Pero bueno, a ver, el jueves a las 11 voy a estar acá para las personas que salieron mal en el primer parcial, ¿sí? Y vayan estando atentos a las plataformas porque ahí les voy a decir cómo va a ser el segundo parcial, cuándo va a ser y cuándo hay que entregarlo y todo eso. La gente que salió mal en el primer parcial ahora tiene que estar más preocupada por el segundo parcial porque necesita salir bien en el segundo parcial, ¿sí? Para después recién tener acceso al recuperatorio del primero. Bueno, ¿alguna duda más? No, los TP, ustedes preocúpense por los exámenes parciales, Santiago. Los trabajos, después la evaluación de los prácticos es otra situación. Ustedes preocúpense por los parciales, ¿sí? Bueno, chicos, tengo que irme porque tengo otras cosas que hacer, ¿sí? El jueves a las 11 con la gente que salió mal. Bueno, que estén bien. Saludos.